doctor no pudo acompañarnos, vamos a ver su presentación por vía virtual y el tema que nos ocupa será evaluación no invasiva de enfermedad hepática crónica avanzada compensada. Digestiva de México. Pues en los próximos minutos iré a hablar sobre la evaluación no invasiva de la enfermedad hepática crónica avanzada y compensada. Pues este es mi sumario, muy pequeño, y pues hay que empezar por esto, el burden, el peso de la enfermedad hepática crónica avanzada. Como ven ustedes, esto es de un artículo muy conocido que se ha publicado en Journal of Hepatology en el año pasado, donde la enfermedad hepática compensada, fíjense ustedes la cantidad de personas que están afectadas por esto, muchos millones de personas, y que estos millones de personas, casi un 12% al año, se van a descompensar. Y esto, si vemos, la enfermedad compensada tiene una mortalidad que aún es muy grande, 5 veces más cuando comparada con la población general. Y si vamos para la mortalidad después de descompensarse, eso va para el doble, 10 veces comparada con la población general, con una sobrevida que también va a estar impactada. Los pacientes con enfermedad compensada se mueren entre otras causas, como enfermedades cardiovasculares, mientras que los pacientes con enfermedad descompensada van a morir de causas hepáticas de la descompensación, como por ejemplo las infecciones. Pues cuando hablamos aquí un poco del impacto de la descompensación, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en la realidad nosotros, cuando el paciente está compensado, su mortalidad es baja. Este trabajo, publicado este año también en Journal of Hepatology, nos enseña que los pacientes que se siguen compensados tienen una mortalidad al año de 8,4% en esta cohorte de pacientes italianos. Mientras que los pacientes cuando se descompensan van a tener una mortalidad que puede lograr alcanzar casi los 40%. Y por eso es importante que nosotros tengamos esto en mente, es que los pacientes hay que mantenerlos compensados, hay que identificarlos compensados para que nosotros los podamos ayudar, ¿no? Y esto es un poco lo que voy a hablar durante estos próximos minutos. Pues hablar de hipertensión portal, la hipertensión portal es algo más que solamente una medida del gradiente de presión portal. Pero esto, hacer la hemodinámica hepática, es algo que no está accesible a todos los centros. Solo centros muy especializados lo pueden hacer. Y eso, por eso, no está accesible y, por lo tanto, solo está para los hospitales más diferenciados, la gran mayoría de hospitales universitarios. Entonces, pero las enseñanzas que la hipertensión portal, en los estudios de hipertensión portal nos han dado, fueron y son muchísimo importantes, ¿no? Esto es un estudio que vos enseño, el estudio de Cristina Ripoll, de 2007, donde nos dice que los pacientes con cirrosis compensada, sin varices, con un gradiente por encima del 10 milímetros de mercurio, eso va a predecir la descompensación, como vosotros podéis ver en esta gráfica, donde los pacientes que tienen más de 10 milímetros de mercurio se van a descompensar más que los pacientes que no tienen la hipertensión portal tan grave. Y por esto, a esto le llamamos hipertensión portal clínicamente significativa. Pero también hay factores asociados a eventos hepáticos en pacientes con enfermedad crónica avanzada. Y este es un estudio un poquito más reciente, donde se mira también esto, los eventos clínicos hepáticos de los enfermos con enfermedad crónica avanzada compensada, que se relacionan con el grado de hipertensión portal
basal de los pacientes y tiene un otro hallazgo muy interesante. Es que en este grupo de pacientes, que viene de un trial de simtuzumab, estos pacientes que fueron estudiados, los pacientes tenían un grado por encima de milímetro de mercurio del HVPG. Eso tenía un impacto tremendo en los eventos que estos pacientes habían de tener durante su seguimiento. Pero el grado de hipertensión portal también determina el desenlace del sangrado después de la terapia de la endoscopia. Y esto lo podemos ver aquí, que los pacientes con un HVPG pues por debajo del 16 milímetros de mercurio tienen un mejor outcome que los pacientes con hipertensión portal más grave, por arriba del 16 milímetros de mercurio. Por lo tanto, eso también fue otra enseñanza que los estudios con los gradientes nos han dejado. Y después esto, la respuesta a los beta bloqueadores no selectivos también, como sabemos, mejora el pronóstico. Y sabemos también que los pacientes que reducen más del 20% de su valor basal, o que se queden por debajo de los 12 milímetros de mercurio, tiene pues impacto, pues se quedan libres de sangrado de varices, libres de ascitis y también mejoran su sobrevida. Y esto aquí hemos pasado para los pacientes que para las conferencias de Baveno. Las conferencias de Baveno son algo muy importante en lo que toca a los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas. Y esta enfermedad, este Baveno 6, ha empezado a cambiar un poco todo lo que es la hipertensión portal y el abordaje a los pacientes con enfermedad crónica avanzada compensada. Y aquí aparecieron los estadios de la enfermedad hepática crónica avanzada, los estadios de compensada y descompensado, de Gennaro de Amico, que como él también nos enseña en un artículo buenísimo, nos muestra que los pacientes compensados se van a descompensar casi un 60%, mientras que cuando descompensados su mortalidad es muy, muy, muy elevada. Por lo tanto, aquí se empieza a cambiar un poco los conceptos de enfermedad histológica, que es la psicosis, para un concepto más dinámico, que es la enfermedad basada en los grados de hipertensión portal y también basada en aquí mismo en los marcadores no invasivos y la elastografía hepática. Pero nosotros nos podemos cuestionar, ¿y hay alguna correlación entre la histología y la enfermedad y los datos que vamos a tener de los marcadores no invasivos en la enfermedad hepática avanzada? Este estudio, un estudio muy interesante, nos ha demostrado que sí. En la realidad, los pacientes son pacientes en F0, F1, pacientes que están en F2 o esta línea por debajo, pacientes F3 y F4. Y como vosotros ven, la histología se va a relacionar muy bien con los marcadores no invasivos utilizados en este estudio, que fue el ELF, marcador serológico de pago, y el FibroScan. Por lo tanto, la histología está correlacionada muy bien con los marcadores no invasivos de hipertensión portal. Por eso hay que sustituir el concepto de psicosis, que está muy basado en la histología, para un concepto más dinámico, donde los marcadores no invasivos son muy, muy útiles. En la realidad, como os estaba comentando, el paradigma de la hipertensión portal ha cambiado en los últimos años. La hipertensión portal, que está muy basada en los gradientes de presión portal, donde este concepto de hipertensión portal clínicamente significativa por arriba de los 10 milímetros de mercurio, que está asociada a varices, a descompensación o al carcinoma hepatocelular. Por lo tanto, como vosotros veis aquí, el Baveno 6, la prevención, que estaba muy centrado, muy focado en la prevención del sangrado y del resangrado,
hemos cambiado un poco al Baveno 7 para el tratamiento preventivo de la descompensación. Y eso es muy, muy importante, estas enseñanzas que nos ha traído el Baveno 7. Y esto, Baveno 7, que está muy soportado las recomendaciones por este estudio Predesi. Es un estudio donde los pacientes se sometieron a tratamiento con beta-bloqueadores no selectivos, particularmente carvedilol, independientemente de tener o no tener varices para evitar la primera descompensación. Y lo que vemos es que en la realidad los pacientes que fueron sometidos a tratamiento profiláctico con carvedilol, en la gran mayoría, tuvieron un outcome mejor que los pacientes que estaban en el grupo de placebo. Por lo tanto, la base de Bavenos 7 es de prevenir la descompensación por identificar los pacientes compensados y tratarlos con beta-bloqueadores, con carvedilol. Pues, y la gravedad de la enfermedad hepática, de acuerdo con Baveno 7, cómo nos ayuda entonces la elastografía hepática. Y la elastografía hepática en Baveno 7 pues ha ganado pues una importancia aún mayor de la que tenía hasta ahora. Tenemos la regla de los 5 para estimar el riesgo de descompensación y muerte de origen hepático. Y esto es lo más importante. Esta regla es independiente de la etiología de la enfermedad hepática crónica avanzada. Esto nos dice aquí en esta gráfica, muy interesante, que yo creo que todos vosotros la conocéis muy bien, que los pacientes que tienen pues, enfermedad crónica que está confirmada o entonces se puede excluir o enfermedad hepática con algún grado de incertidumbre. Después tenemos la hipertensión portal clínicamente significativa. ¿La tiene o no la tiene? Pero hay un espectro muy importante que es esta zona que se llama zona gris, donde nosotros no sabemos muy bien los pacientes cómo van a evoluir y de lo que podemos esperar de estos pacientes y de esta enfermedad. Y después, para esto, aquí está la elastografía hepática, el valor de la elastografía hepática. Un paciente que tenga menos de 5 kilopascales tiene enfermedad crónica excluida, 10 kilopascales o menos de 10 si es obeso, entre 10 y 15 tiene también enfermedad hepática, tiene también hipertensión portal clínicamente significativa excluida, pero después estos grados de incertidumbre cuando entre 15 y 20 o 20 y 25 de acuerdo con las plaquetas. Si tienen más de 25 kilopascales, pues eso no hay problema, podemos aceptar que el paciente tenga hipertensión portal clínicamente significativa, pues, o sea que tienen más de 10 milímetros de mercurio. Y eso es muy importante porque, de acuerdo, nosotros no tenemos pues manera de hacer las evaluaciones por HVPG. Entonces, esto se va a correlacionar muy bien también con la mortalidad. Pues fijaos esto, los pacientes que no tienen enfermedad crónica de todo, tienen menos de 1% probabilidad a 3 años de sufrir algún evento relacionado con el hígado. Pero si van con más de 15 kilopascales, eso va a aumentar entre 5 a 10 veces comparado con la población general y con los otros pacientes que hemos hablado antes. Pero hay una cosa muy interesante, ¿no? Es que hacer una o varias mediciones. Esto es una cuestión muy interesante que nosotros hemos tenido que responder y hay muchos trabajos de esto para nos hablar sobre esto. En la realidad, nosotros sabemos que la dinámica en las mediciones de la resistencia hepática predice los resultados en la enfermedad hepática crónica avanzada. Por lo tanto, en este trabajo muy interesante del Grupo de Viena, lo que se ve es que los pacientes con más de 20% de descenso tienen pues, un mejor outcome, tiene una incidencia acumulativa de descompensación mejor que los pacientes que no han logrado alcanzar esto. Y también los pacientes que no tuvieron ningún descenso por debajo de 20 kilopascales o incluso han aumentado, estos pacientes tienen pues también
ellos mismos una incidencia acumulativa de descompensación también mayor. Y esto es muy importante, porque en la realidad este trabajo nos dice que la dinámica de mediciones pues, repetidas a lo tiempo, una vez al año, tiene un valor pronóstico. Un aumento del 20% de la elastografía hepática se relaciona con un riesgo 50% mayor de descompensación hepática y muerte relacionada con el hígado en pacientes con enfermedad crónica avanzada. También con esto vamos a lograr reducir el riesgo. Una disminución del 20% de la elastografía hepática reduce significativamente el riesgo de descompensación hepática y muerte relacionada con el hígado. Y también una precisión de la predicción. La dinámica de la elastografía hepática predice la descompensación hepática dentro de los 12 meses de estos pacientes, superando la elastografía, los otros métodos y los otros medios que tenemos para hacer el follow-up de nuestros pacientes. Pero la zona gris. ¿Y qué pasa con la zona gris? Esto es un problema que nosotros tenemos. La zona gris, como nosotros hemos visto, los pacientes que están entre 15 y 20 son pacientes que pueden tener algún riesgo. Y este trabajo nos ha enseñado eso mismo. Los pacientes que tienen elevado riesgo, más de 25 kilopascales, los pacientes de la zona gris. Vosotros podéis ver la probabilidad de descompensación o de carcinoma hepatocelular no es despreciable. ¿Y cómo vamos a cambiar la zona gris? Pues la elastografía esplénica fue muy, muy importante para estratificar la hipertensión, la enfermedad hepática crónica avanzada y su importancia también en la zona gris. Muchos trabajos han empezado, y esto todo ha empezado en 2011 con Stefanesco. Después tuvimos más trabajos y voy aquí a poner este destaque en los trabajos de Colecchia en 2012, donde ya pone como cutoff de la elastografía, de elastografía del vaso de 55 kilopascales. Pero hay muchos otros trabajos de Calvaruso, de Fracheli, de Charma, que son también muy importantes. Pero en 2018, Colecchia, otra vez muy importante, este autor italiano, nos ha demostrado que si nos hicimos elastografía esplénica aún con la sonda de 50 Hz, los pacientes se podría evitar hacer gastroendoscopias a los pacientes con un cutoff de 46 kilopascales. Fue la primera vez que se hizo esto para programar o no la necesidad de gastroendoscopias. Pero, ¿qué ganamos en la realidad de añadir la elastografía esplénica a la evaluación de nuestros pacientes? Esto es un subanálisis del PREDESI, donde los pacientes de la zona gris que ellos han estudiado, en estos subanálisis pusieron los pacientes para hacer gastroendoscopias, pues siguiendo los consejos de ASLD para ruling criteria, y entonces sí, lograron disminuir pues mucho los pacientes de la zona gris que estaban al inicio, que tenían casi un 47% de los pacientes del PREDESI en la zona gris. Por tanto, han disminuido pues, de forma significativa la zona gris y también han mejorado la estratificación para la descompensación. Bien, pero ellos tenían también algunos pacientes que estaban o que habían hecho elastografía de vaso, y lo que fueron a hacer fue algo muy simple. Añadieron a los criterios de Babeno-7 los valores de elastografía de vaso. Y como vosotros podéis ver, ¿no?, han logrado conseguir reducir la zona gris al 28%, casi lo mismo, no muy diferente, con añadir las gastroendoscopias. Por lo tanto, se puede decir que en la realidad añadir la elastografía de vaso es algo muy importante para nosotros conseguirmos que los pacientes puedan ser mejor diagnosticados. Pero muy recientemente nosotros tuvimos la suerte de participar en este estudio publicado muy recientemente en Lancet Gastroenterology and Hepatology, donde
un estudio multicéntrico europeo donde lo que hemos logrado ver es que en nuestros pacientes la zona gris, pues teníamos pacientes en la zona gris de un 54% por los criterios de IVA-7, cuando hacíamos o estudiábamos los pacientes con elastografía esplénica, bajaba un poquito para 49%, pero como vosotros os fijáis, los pacientes que estaban aquí, casi un 50% de los pacientes estaban en una zona gris. No sabíamos si tenían hipertensión portal clínicamente significativa o no. Entonces, hicimos algo muy semejante a que hicieron los compañeros del subestudio de Predesi. Fuimos a añadir a los criterios de la 7 la elastografía. Y entonces hemos bajado la zona gris para un 35%, no muy diferente de aquello que los compañeros de Predesi han logrado. Por lo tanto, el Aveno 7 y la elastografía esplénica es algo que está para continuar. En este estudio también nos animamos y hemos propuesto este algoritmo, el algoritmo NICER, que es muy interesante y fácil de hacerlo, que nos permite predecir de forma muy sensible si el paciente tiene o no pues, hipertensión portal clínicamente significativa. Después vos hablaré muy deprisa del valor que la elastografía esplénica tiene en el comportamiento dinámico al tratamiento. Este estudio, un pequeño estudio que hicimos en nuestra unidad, fuimos a mirar los pacientes que estaban, pues, o que hicieron elastografía esplénica y que empezaron, pues, carvedilol. Pues lo que les pedimos a los pacientes fue que se quitaran la dosis de la noche del carvedilol y los fuimos a mirar por la mañana muy temprano antes de la toma de la mañana de carvedilol. Y fíjense ustedes que los valores de la elastografía esplénica bajaron después de empezar en el tratamiento con carvedilol, pero cuando lo suspendemos una dosis de carvedilol volvieron a los valores que tenían antes del tratamiento. Pero en el hígado no ha pasado nada. Por lo tanto, yo creo que la elastografía esplénica tiene un valor muy interesante que seguramente en el Baveno 8 va a ganar una otra importancia. ¿Y la ecografía abdominal? ¿Sirve para alguna cosa? Sí, yo creo que sí. No tanto como la elastografía, pero sí que sirve para ver el espectro heterógeno, nodular del parénquima, la hepatomegalía, la hipertrofia del coladado, de tratar el desarrollo de la hipertensión portal por el diámetro de la vena porta. No es bueno, pero sirve para alguna cosa. La velocidad del flujo, la inversión del flujo, la citis, sí o no, si tiene un vaso un poco grande, pero su papel muy grande y muy importante es para el cribado del carcinoma hepatocelular. Por lo tanto, sí, la ecografía hay que seguir haciendo a nuestros pacientes con enfermedad crónica avanzada. Bien, ¿y los NITs serológicos? Si pueden predecir la hipertensión portal, esta es una cuestión que se ha levantado muchísimas veces, pero que hasta ahora no hay muchas respuestas para ella. Esto en esta tabla podemos ver muchísimos nichos serológicos que nosotros tenemos, unos pues más conocidos, otros no tanto, pero llamo aquí un poco la atención de esto, que es el VitroScore. El VitroScore es un score que va a combinar el von Willebrand con las plaquetas, ¿no? Y tiene pues una área por debajo de la curva muy interesante de 0,86 para predecir hipertensión portal. Y en la realidad, en este estudio, es un estudio también del grupo de Viena, han comprobado que los valores de gradientes de presión portal se correlacionan muy bien con los valores de vitro, los valores de Anticipate o también de la elastografía. O sea, tiene una predicción o una capacidad de predecir la descompensación muy semejante a HVPG. Y esto es verdad para valores pues, mayores de 2,5 del VitroScore. Pero hay un problema, el VitroScore es
no es barato, porque el factor de von Willebrand es algo que es un poco caro para hacer. Pero, una otra palabra, es que los kits serológicos, pues esto es un trabajo que ha salido y es muy reciente, que enfoca un poco en la posibilidad de que los kits serológicos secuenciales, como la elastografía hepática, tienen o puede tener también una importancia muy grande. Esto se lo ve que aquí, en este trabajo, el FIB4 por arriba de 1,75, y es lo equivalente a elastografía por arriba de 10, los pacientes tienen una incidencia acumulativa de descompensación pues muy grande cuando comparados con los pacientes que tienen pues un FIB4 por debajo de 1,75, pues como vosotros y os habéis comentado, muy semejante a los pacientes con más o menos de 10 kilopascales. En este mismo estudio han comentado un poco, y pues pegando un poco del VitroScore de VitroScore, que es también muy semejante para la incidencia acumulativa de descompensación, para predecir la incidencia acumulativa de la descompensación, es semejante también y otra vez a la Anticipate y a la elastografía esplénica. Pero eh, aquí en este VitroScore tiene también el mismo problema que es la zona gris, como ya teníamos en el Aveno 7, y aquí es lo mismo, que 42% con los criterios de Aveno 7 y también 42% con los criterios de vitro para determinar la hipertensión portal clínicamente significativa. Y concluyendo, pues la evaluación no invasiva de la enfermedad hepática crónica avanzada y hipertensión portal es muy importante. Identificar los pacientes con hipertensión portal crónica avanzada de forma no invasiva es fundamental. Son pacientes que tienen mayor morbilidad, mortalidad. La enfermedad crónica avanzada es una enfermedad dinámica, o sea, la importancia de hacernos evaluaciones anuales, sea de elastografía, lo mejor, elastografía esplénica, aún mejor, pero si no tenemos, ¿por qué no utilizar el FIB4? La predicción de riesgo clínico es importantísimo, vamos y aplicar los criterios de Aveno 7. Agregar el laboratorio e imágenes para mejorar la cuidad es importante, en especial la zona gris, hay que disminuir la zona gris, y creo que con la duda, pues muy bien, hacer una gastroendoscopia, que está perfecto. Si tienen pues posibilidad de hacer un estudio hemodinámico, aún mejor. Y finalmente, deciros que el seguimiento de estos pacientes con ITS es obligatorio pues para la enfermedad crónica pues avanzada, sea con FIB4, con elastografía hepática, elastografía esplénica, y por qué no hacer y aplicar el NICER que os he enseñado antes. Y con esto termino. Daros las gracias por la invitación otra vez, y que estoy disponible para responder a las preguntas que vosotros queréis. Muchas gracias. Bueno, pues ahora tenemos